Amén. Bueno, hermanos, estamos ahí en Jeremías, capítulo 18, y la palabra de Dios, ya entramos, ya oramos, ya leímos. Aquí el pasaje, hermano, la palabra dice ahí, la palabra de Jehová, que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le parecía mejor hacerla. Vemos aquí, hermanos, una vez más, una tremenda ilustración de quién Dios es. Y sabemos que Dios es el alfarero, hermanos. Otra cosa que tenemos de seguro, hermanos, y que sabemos, hermanos, es que Dios sigue siendo el alfarero y nosotros el barro. Y si nomás nos fuéramos con esa tremenda verdad, no sé si la captó. Yo creo que nos ayudará tanto en nuestra vida cristiana a entender que Dios es el alfarero y nosotros el barro. Y si llegamos a hacer algo es por la pura gracia de Dios. Esta semana pude ir a México, estaba en Oaxaca, y estando en Oaxaca conocí a una señora, se llama la señora Angélica, le pude compartir el evangelio. Esta semana estaba leyendo, la semana pasada estaba leyendo Romanos, y en Romanos capítulo 9 Dios dijo, dirá el vaso al barro, al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y estaba pensando en esto del alfarero, del barro, cómo Dios es el alfarero y cómo Dios está trabajando en nosotros. Y en el avión, hermanos, yo antes de subir al avión, el pastor Mark estaba conmigo y le compartió a una señora y a una hija, les compartió de Cristo, fueron salvas. Le llamaron su nombre al pastor y vino y me dijo el pastor, mira, ven, encárgate. Y se fue porque ya su vuelo se iba y me dejó ahí. Digo, ay, ok. Fueron salvas, nomás pude yo darles una invitación para que vayan y vean la iglesia. Pero estaba pidiendo a Dios, dame a alguien para compartirle en el avión. Estando ya en el avión, me acuerdo que estaba yo en mi asiento, fue uno de los más como el 15 al que entré al avión y me senté en la parte de la ventana y miré una señora ya de años, no anciana, pero ya tenía años, que tenía una bolsa y se miraba como si ella le había puesto tape y hizo su propia bolsa, una tremenda bolsa. Y dije, ay Señor, ojalá que no se siente aquí conmigo. Pero usted sabe que cada vez que le pide Dios algo, Dios como que, y se sentó al lado mío, la bolsa apenas la podía meter arriba, la que ayuda ahí, le metió la bolsa con trabajo, se sentó y le pude compartir el evangelio. La señora me compartió, dice que ella trabaja con barro. Y hermano, y en esto Dios obrando en mi corazón, una vez más entendiendo este pasaje. En este pasaje podemos ver la soberanía de Dios, acción moldeadora con su pueblo, el alfarero y nosotros el barro, la tierra. Igual como podemos ver eso, dice la palabra de Dios en el versículo 6, dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Una vez más, entendiendo, hermano, esta tremenda historia, sabiendo y yo entendiendo mis batallas personales, a veces preguntándome, yo sé que a lo mejor nosotros alguna vez nos hemos preguntado desanimados, Señor, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Señor, ¿por qué estoy pasando por esto que estoy pasando? Y a veces nos cuestionamos y le decimos a Dios, Dios, ¿por qué permites que pase esto? O Dios, ¿por qué has permitido que esta otra cosa? O Señor, ¿cuándo vas a terminar tu obra en mí? Especialmente a veces los hermanos que han estudiado en un colegio, en un instituto, sabiendo, yo quiero servir a Dios, pero la oportunidad a veces no llega y como cristianos y humanos le preguntamos a Dios, Dios, ¿por qué no me muestras? ¿Qué vas a hacer conmigo? Vemos en el proceso, hermanos, de la alfarería, vemos unas siguientes cosas que yo les quisiera que ustedes consideraran. Para entender este pasaje nomás, quisiera que veamos las características del proceso de la alfarería que se encuentra, hermanos, en estos siguientes pasos. Y aquí lo vemos en la palabra de Dios. El alfarero primero, hermanos, dice la palabra de Dios en el versículo 1, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y ve a casa del alfarero, ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro. Es interesante, hermano, como un alfarero para empezar, tiene que él entender la selección del barro. La materia fundamental para la alfarería es el barro, que se encuentra en diversos colores y texturas.
Es importante elegir el barro adecuado para cada tipo de objeto que uno desea crear. Y eso nomás me recuerda, hermanos, cómo Dios, sabiendo que tantos tipos de gente hay, y qué tan especial somos cada uno de nosotros a los ojos de Dios. Eso a mí me ayuda a entender que a pesar de mis batallas, a pesar de mis indiferencias, a pesar de lo que yo pienso, Dios, de veras tú puedes ser alguien como yo puedo entender que Dios usa cualquier tipo de barro. Hablando con esta señora artesana hablando con ella me está diciendo, iba a rumbo a una universidad, tiene sus artesanías en diferentes museos en Europa. Me está diciendo que alguien a los ojos de un artesano famosa, la señora Angélica. Y me decía, mira, yo le estaba diciendo que cuando era joven, como de jóvenes encontramos barro, pero el barro de nosotros encontramos era gris. La señora dice, ¿sabes que hay más de 40 tipos de barro? Y eso nomás me deja entender, hermanos, qué tanto tipo de personas hay. Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. La Biblia, hermanos, en Juan capítulo 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayas y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca. Hermano, la razón que Dios está en el trabajo de la alfarería, y Él sigue siendo el alfarero, el diseñador y el creador, hermano, es porque Él quiere que nosotros llevemos fruto. Y lo más que entendamos eso, hermanos, y una vez más empecé diciéndole que Dios sigue en el negocio de la alfarería, y nosotros, hermanos, seguimos siendo el barro. Pero qué bonito es saber que a pesar de que somos tierra, Dios puede hacer algo bonito de nuestra vida. Dios está en el negocio, hermano, de escoger el barro perfecto para el diseño perfecto que Dios tiene. Eso a mí me da ánimo, hermano. Eso a mí me dice, qué bendición que un Dios todopoderoso, un Dios creador, un Dios soberano pueda mirar la tierra de lo que soy y hacer algo para Dios. Qué bendición es eso. El versículo que le está leyendo, Juan 15, dice, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Les empecé diciendo que esta semana estaba leyendo Romanos. Dice Romanos capítulo 9, versículo 19, pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa. Porque ¿quién ha resistido la voluntad? A su voluntad. Mas antes, oh hombres, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho? Hermano, qué tremenda verdad. Dios está diciendo, ¿quién eres tú para preguntarme? ¿Quién eres tú para cuestionar la voluntad de Dios en tu vida? ¿Quién eres tú para decir cómo una iglesia debería de seguir o cómo una iglesia debería de ser? Hermano, no somos nadie. Joven, Dios te está diciendo, you're nobody. Si en su pura gracia Dios ha escogido, nos ha escogido a nosotros para que le sirvamos, hermano, es por la gracia de Dios. Y Dios el día de hoy, hermano, está recordando, hermano, Dios está diciendo, ¿quién eres, hombre? ¿Qué somos? ¿Al caso nosotros le vamos a ir a Dios cómo queremos ser creados? Imagínense que pudiéramos hacer eso el día de... yo me pusiera y dije, Señor, por favor, cambia mis orejas, ¿verdad? Hermano, no se puede. Dios nos ha hecho exactamente como Dios quiere que nosotros seamos. Y hermano, y necesitamos entender, hermano, pero ¿qué tú no entiendes? No, hermano, es que nosotros no entendemos quién Dios es. Si entendiéramos, les empecé diciendo, hermano, si nomás entendiéramos esta verdad de que Dios sigue siendo el alfarero, y si nomás entendiéramos, Dios, tú tienes un propósito para todo, hermano, qué diferente fuéramos. Pero qué importante es, hermano, entender esta historia. Hablando del alfarero, vemos, hermano, que el alfarero selecciona cuidadosamente el barro para poder él hacer lo que va a moldear. Si es una vasija, va a agarrar otro diferente tipo de barro. Si es una escultura, va a agarrar otro diferente tipo de barro, porque se queman en diferentes temperaturas, y eso vamos a ver más allá, hermano. Pero ¿sabe qué? Lo importante y lo que quiero que entiendan es, hermano, Dios escoge específicamente. Dios lo tiene a usted aquí en esta iglesia específicamente. Dios no hace errores, hermano. El día de hoy nosotros estamos en una iglesia que está viva. Gracias a Dios que estamos en una iglesia, hermano, que comparte el evangelio. Una iglesia donde nuestros hijos pueden crecer y pueden escuchar sana doctrina. Una iglesia donde nuestros jóvenes pueden citar correctamente. Nuestros jóvenes pueden crecer y ver lo que Dios quiere de su vida y entender la voluntad de Dios en su vida. Y hermanos, Dios está en ese proceso.
Dios está en el negocio, Dios es el alfarero. Lo difícil es que nosotros queremos decirle a veces a Dios qué hacer. El siguiente paso, hermano, en la alfarería, primero vimos que el alfarero escoge la tierra o escoge el barro que él va a usar. El siguiente paso que vemos es la preparación del barro. El barro se amasa y se mezcla con agua para obtener una masa uniforme y moldeable, eliminando las impurezas y las piedras que pueden estar presentes. ¿Qué tan importante, si usted alguna vez ha hecho algo de barro, qué tan importante es agarrar la masa, ponerle agua, moldearlo? Porque si nomás hay una piedrita puede echar a perder todo. Y por eso vemos a veces que un alfarero está moldeando y tiene su piedra, le está dando vuelta y de repente hay una piedra y le arruina todo y tiene que echar todo a perder y echarlo a la basura y volver a empezar. Dios, hermano, está en ese proceso. Él prepara el barro. Hermano, y a veces no nos va a gustar, a veces Dios va a tener que hacernos mirar a través de su predicación cosas que estamos haciendo incorrectamente, piedritas en nuestra vida que Dios está diciendo, ¿sabes qué? Necesito quitar esto de tu vida para poderte usar. No nos va a gustar. No nos va a gustar cuando nuestro Padre Celestial, el alfarero, tenga que deshacernos y volvernos a hacer, porque a ver que hay imperfecciones en nosotros. La Biblia dice sobre esto, hermanos, según de Timoteo dice, capítulo 2, versículo 20, lo tengo a ti, por el tiempo no vayan, hermano. Dice, pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para uso honrosos y otros para usos viles. Dios está diciendo, mira, ahorita yo estoy hablando del barro, hermano, pues Dios está comparándonos de diferentes cosas en una iglesia. Cada uno de nosotros somos para usos diferentes. Y Dios está diciendo, no importa si eres de barro, de oro, si eres de madera, si eres de vidrio, lo importante es el siguiente, lo que dice el versículo. Dice así que si alguno se limpia de estas cosas. Dios está en el trabajo de prepararnos, de limpiarnos, hermano. Está diciendo, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Yo no sé usted, pero yo sé quién soy yo. Y al pensar que alguna vez Dios pudiera usar mi vida, yo me digo, Señor, ¿cómo? Pero sabiendo que dice su palabra, una tremenda promesa, si alguno de ustedes se limpia de estas cosas, Dios puede usarlos. Si alguno de ustedes, hermanos, hermanos que tienen hijos, yo sé las diferencias, pero mira esto y un montón pero si alguno de ustedes hace las cosas bien ahorita, Dios puede usarlo a usted para que tenga tremendos hijos. Aquí vemos esto, hermano, y vemos también en 1 Corintios capítulo 1, versículo 28. Vayan ahí, hermanos, aquí lo tengo yo escrito, dice la palabra de Dios. Y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para desechar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Gloria a Dios, hermano. Que Dios todavía está en el trabajo, hermano, de santificarnos. Está en el trabajo de redimirnos. Hermano, querido visitante, si usted todavía no entiende y tiene pecado en su vida, hermano, la paga del pecado es muerte. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Yo puedo quitar esa piedra. Yo estoy en el trabajo de redimirlo. Yo estoy en el trabajo de perdonar pecado. Yo estoy en el trabajo de restaurar al pecador. Si ha caído, querido hermano, le quiero decir, Dios todavía está preparando el barro. ¿Y qué tan importante es eso, hermano? Eso a mí me da ánimo saber, tantas veces no me he caído, pero ¿sabe qué? Tengo un Dios que es alfarero, que todavía está preparando. Por eso es tan importante no juzgar y no decir, mira aquel, hermano, Dios todavía está trabajando en aquel. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para decirle a Dios, mira, ese ya no puedes usar? ¿Quién es usted y quién soy yo? Qué triste, hermano, que iglesias llenas de personas nomás criticando y hablando. En vez de entender, Dios todavía está trabajando en ti, papá. Y Dios todavía quiere hacer una grande obra en ti. Vemos, hermano, que Dios, como el alfarero, escoge primero el barro, después lo prepara y después empieza a moldearlo. Una vez que el barro está preparado, se moldea para darle forma al objeto deseado. Esto se puede hacer a mano o utilizando una rueda de alfarero.
Cuando Dios ya termina el proceso de perdonar. Cuando uno reconoce sus pecados, cuando uno se humilla ante Dios y le dice, Señor, soy un pecador, perdóname, entonces Dios puede comenzar un proceso de moldear. Un proceso lindo de decir, mira, voy a hacer de este barro algo tan lindo y tan especial. Capítulo 18, ahí vemos en el versículo 3. Y descendía a casa del alfarero. Y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y lo hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Aquí vemos, hermano, una vez más, el proceso de un alfarero. Romanos 9, capítulo 9 le estaba diciendo, dice la palabra de Dios, pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa. ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Amén, una vez más, hermano, cuando Dios nos escoge, cuando Dios decide utilizar nuestra vida, ¿quién somos nosotros para cambiar la voluntad de Dios? Cualquier cosa, hermano. Yo sé que estoy hablando y conozco a la mayoría de ustedes y algunos de ustedes jóvenes, I know the problem, sé los problemas. Pero nosotros podemos decir, Dios, pero ¿por qué? Mira, ¿por qué no esto? ¿Por qué no otro? En vez de decir, Dios, estás haciendo algo. Yo no sé lo que va a hacer. Pero hermano, una vez más, el propósito es para que usted se deje moldear de Dios. ¿Qué tan difícil es trabajar con algo cuando no se deja moldear? Y nosotros estamos a veces haciendo la vida imposible a nuestro Señor cuando Dios solo lo que quiere hacer es algo bello en nuestra vida. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú? Para que alterquemos con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Una vez más, hermanos, aquí miramos en el pasaje que Dios está moldeando. Versículo 18, Jeremías, capítulo 18, versículo 6 dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Hermano, no puede Dios hacernos pasar por cosas difíciles. No puede Dios quitarnos a un ser querido que amamos para hacernos algo mejor. No puede Dios hacernos pasar por una dificultad, por pobreza, por una enfermedad. No puede Dios hacer eso, hermano. Pero nos gusta decirle a Dios qué tiene que hacer en nuestra vida. Oh, eso no es lo que quiero hacer. Eso, mi hijo, eso no va a ser. Él tiene que ser un doctor. ¿Es usted Dios? Dios el alfarero, nosotros el barro. A los ojos de Dios, hermano, yo sé que a lo mejor no se predica tanto, pero a los ojos de Dios, hermano, usted y yo no somos nada. Y si algún día llegamos a hacer algo, es por la pura gracia de Dios. Pero nos gusta decirle a Dios, esto sí, esto no. O aquí sí, aquí no, allá sí sirvo y allá no. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted, querido hermano? Que cuestiona todo. Que se ha amargado porque la vida no le ha dejado, y es lo que decimos, la vida nos ha tratado mal. Hermano, ¿y qué si Dios quiere que pase por eso? ¿Alguna vez ha considerado que Dios todavía está en el trabajo de moldear su vida? Dios no ha terminado, querida hermana, querido hermano, con su vida. Niño, Dios todavía no ha terminado, Él apenas está comenzando. Joven, Dios todavía no ha terminado, Él apenas está comenzando. Hermano adulto, Dios todavía no ha terminado. Dios todavía sigue moldeando en su vida porque tiene un propósito para su vida. Y Dios aquí le está diciendo al pueblo de Israel, le está diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Entendemos que el pueblo de Israel estaba perdido. Pero nos gusta cuestionar la voluntad de Dios. Después de moldear, a lo mejor usted ha trabajado con barro. Le digo que una vez yo me puse con mis hermanos a trabajar con barro. Pero después de moldear, hermano, viene un proceso que se llama secado. Después de moldear el barro o la arcilla, se deja secar al aire libre durante varios días, dependiendo del tamaño o gruesor del objeto. Les dije que cuando yo era joven, nuestra familia iba al campamento familiar. Íbamos a un parque nacional llamado Los Padres National Park, en California.
Con mis hermanos una vez empezamos a caminar, era un río seco, y empezamos a caminar y más o menos una milla y media o 2 millas íbamos caminando sobre piedras y encontramos algo mojado como tierra. Y dijimos, ¿qué es esto? Encontramos barro. El barro era gris, lo agarramos, metíamos, nosotros íbamos preparados y pusimos unas palas, sacamos el barro. Me acuerdo de caminar de regreso al campamento con unas de estas de puro barro. Llegar y ponerlo ahí, y luego mi mamá salió, sabía lo que era, había hermanas ahí, mis hermanas estaban ahí, mis hermanas y sus amigas empezaron a ponerse barro en la cara para esfoliarse y empezamos a hacer figuritas. Y me acuerdo en este tiempo estaba yo citando a mi esposa y me acuerdo que ese campamento no pudo ir por una razón, la había invitado y no pudo ir al campamento familiar y estábamos citando y dije, cuando llegue, cuando vi el barrio que le voy a hacer, le empecé a hacer corazoncitos. Me acuerdo que uno lo hice grueso y luego en el corazoncito le puse J para Jubal y le puse Ann, y la A para Audrey, y luego lo metí al horno y no tan solo eso, hacía otras figuras y así como estaba mojado lo metí al horno. No duró ni una hora cuando fuimos a ver y todo estaba quebrado. Y no hay un proceso, hermano, en el barro. Y la verdad que puedo encontrar aquí, hermano, es que muchos de nosotros como cristianos nos gusta brincar los procesos de Dios. El secado, hermano, tiene que ver que dejar el barro secar para que se endurezca y después ya uno, después de un día, puede meterlo al horno y puede en el horno, esa cosa que usted hizo, soportar la temperatura ardiente. Pero una vez más, hermano, nosotros nos gusta brincarnos lo que Dios tiene para nosotros. El barro, hermano, con la estancia no estaba listo para la siguiente parte. Este proceso, hermano, del secado, es el proceso de la paciencia. Dios quiere que seamos pacientes, pero es lo que menos hacemos. Jóvenes impacientes, hermanos impacientes, y nunca le damos a Dios y su posición. Porque si nosotros como cristianos le dijéramos, Dios, no, whatever you want, el tiempo que tú tengas, la hora que tú tengas, con quien tú tengas, entonces muy diferente fuera. Pero ¿cómo metemos la pata a nosotros pensando, no, es que lo quiero ahorita? ¿Cuántas veces no nos metemos en problemas por la impaciencia? El varón de Dios nos dice, hermano, todavía no, espere un rato, hermano, a lo mejor no es tiempo para que usted compre eso, o a lo mejor esto otro, o un montón de verdades bíblicas que entendemos aquí en su palabra, que nos deja saber que necesitamos tener paciencia y nos brincamos ese proceso. Joven igual, hay un proceso de Dios, dice Dios que a todo su tiempo, hermano, hay tiempo para reír, hay tiempo para jugar, hay tiempo, joven, para casarte, pero en el tiempo de Dios. Dios es el alfarero, nosotros el barro. ¿Por qué tú le vas a decir a Dios qué tiempo vas a decidir? ¿Por qué tú vas a brincar tus líderes espirituales, padres que permiten eso y no le dicen, por algo el pastor, por algo el hermano Jubal, por algo los líderes nos dicen esto, que tengamos paciencia, por algo? Y yo sé que mucho es con jóvenes, pero hermano adulto igual. No somos pacientes. Y metemos la pata. Y después le echamos la culpa a Dios. Cuando Dios tiene un proceso y Él está diciendo, ¿sabes qué? Primero tengo que moldearte. Ya te escogí, ya te limpié. Estoy moldeándote todavía, no estabas ni listo para eso. Y te brincaste. Y no recibiste consejo. Santiago capítulo 1. Versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra, ¿qué dice ahí? Completa. Bueno, la paciencia necesita tener su obra completa. Usted necesita esperar en la voluntad de Dios y a veces, es donde le vamos a batallar. Pero dice el versículo, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Oh hermano, Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pero lo triste es que a veces nosotros mismos metemos la pata cuando no somos pacientes. El último paso en un alfarero es la cocción.
Es el último paso del proceso de la alfarería. Del barro, meter el barro en un horno especial a altas temperaturas. Esto permite que el objeto se endurezca y adquiera su forma y resistencia final. En este proceso es que el alfarero tiene que tener más cuidado en revisar la temperatura que ese barro que ha puesto esté. Hablando con esta señora Angélica, le digo, el vuelo de Oaxaca a la Ciudad de México duró 1 hora y media y me habló por 1 hora y está diciendo, le voy a dejar hablar por 1 hora y después le voy a compartir en 30 minutos el evangelio. Tuve 1 hora de lección sobre la alfarería. Y me estaba diciendo, mira, el barro cuando lo preparas y lo metes al horno, porque los hornos de México son al aire libre, y dice, tienes que tener cuidado hasta con el viento. Porque puede venir un viento y puede hacer que la llama se prenda más y echar a perder todo. Tiene que estar en el fuego especial. Tiene que pasar el tiempo que necesita pasar. No lo puedes sacar y no lo puedes dejar mucho tiempo. Tienes que saber especial el fuego que puede resistir. Y querido hermano, eso nomás a mí me recuerda por medio de la palabra de Dios, cómo Dios a veces nos pasa por pruebas, cómo Dios a veces nos pasa por dificultades, pero Dios, hermano, no nos va a dar algo que no podamos nosotros resistir. Dios es específico y especial. Y la señora me decía, tienes que a veces poner paredes con sábana para bloquear el viento que entre, para proteger la llama. Hermano, eso nomás una vez más me hace entender cómo la obra, hermano, de nosotros y cómo nosotros vamos a ser pasados por fuego. Dios está en el proceso, hermano, de limpiarnos. Dice la palabra de Dios que como el oro y purificar. Y hermanos, vemos esto, 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra de Dios, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. A Dios le encanta probar cosas por fuego. ¿Alguna vez se ha preguntado usted, hermano, por qué he pasado por esto? Y después de tiempo, cuando lo dejó en las manos de Dios y voltea atrás y dice, ahora entiendo por qué Dios me permitió pasar por esta prueba. Una vez más, yo nomás me pongo a pensar de personas que han sufrido, de personas que han perdido a hijos, y en el momento es difícil, pero después voltear y verlos, ellos cómo pueden consolar a alguien que ha perdido otro hijo. Qué bendición es saber que Dios a veces nos permite cosas para hacernos mejor. Dice el versículo 14 de 1 Corintios, dice, si permaneciere la obra de alguno no sobreedificó, alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hermano, Dios está, una vez más, en el negocio del alfarero. Esta señora que le estaba diciendo me dijo, yo estoy en el negocio de Dios, soy una alfarera. Fue la manera que le pude compartir. Al final de que ella terminó de hablar, le digo, mire, Dios, el creador del universo, tiene algo para usted. Me diera 30 minutos, no dije 30, yo en mi mente tenía 30. Le dije, me dieron unos cuantos minutos para mostrarle en la Biblia. Y ella felizmente cuando le dije que Dios, y ella entendió esto, dice, sí, dígame. Y le pude compartir el evangelio. Y pudo comenzar el proceso, hermano. Hermano, yo no sé en qué proceso está hasta el día de hoy. Pero es importante enseñar, hermano, esta enseñanza clave. Primero, hermano, Dios tiene el poder de moldear nuestras vidas. Jeremías 18:6, regresen ahí, la palabra dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra lo cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Gloria a Dios, hermano, una vez más, que tenemos un Dios misericordioso. Y podemos ver aquí, hermano, Dios está y Dios tiene el poder de moldear nuestras vidas. Dios trabaja con paciencia y amor. Según de Pedro capítulo 3, vayan ahí por favor, según de Pedro capítulo 3, versículo 9. Según de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Gloria a Dios. Creo visitante, Dios es paciente.
Gloria a Dios que usted no está muerto y pudo llegar el día de hoy para recibir y escuchar que Dios es amor, Dios quiere perdonar sus pecados. No queriendo que ninguno perezca, Dios no quiere, hermano, que perezcamos en pecado, sino que todos procedan al arrepentimiento. El día de hoy Dios quiere que nosotros nos arrepintamos. Si no eres salvo, querido visitante, si no tiene a Cristo en su corazón, Dios quiere que usted reciba a Cristo y se arrepienta de sus pecados. Querido hermano cristiano, si usted le ha fallado a Dios, Dios ha sido paciente en esperar que usted se arrepienta y quite esas piedras para que Dios comience el proceso de moldear. Juan capítulo 15, versículo 5. Vemos aquí, hermano, cómo debemos también depender del poder de Dios. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permaneciere en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis, ¿qué dice ahí? Hacer. Hermano, usted no puede sin Dios. Y es lo importante, lo bonito de saber que Dios es mi creador. Dios es el alfarero de mi vida. Y saber, hermano, que una vez más yo no puedo no depender de Dios. Vemos aquí también, hermanos, en esto del alfarero debemos confiar en Dios. Proverbios capítulo 3, van ahí, versículo 5. Dice la palabra de Dios ahí: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Oh, hermano, usted está confiando en Dios. Leyendo la Biblia y lo que pasó, Dios usó esto para hablar a mi corazón. Y gloria a Dios, hermano, que Dios y su palabra nunca regresa vacía. ¿Dónde está usted el día de hoy? Tremenda predicación que podemos recibir de nuestro pastor. Pero a veces temo, hermano, que muchos de nosotros nos hemos vuelto fríos, se nos ha olvidado que Dios todavía está en su trono. Y Dios todavía es el alfarero y nosotros el barro. ¿Quién es usted para decidir qué va a hacer? Dios ya en su bendita palabra nos ha dicho qué tenemos que hacer. La Biblia dice que somos inexcusables. No tenemos excusa por no hacer lo correcto. No tenemos excusa por no hacer los mandatos de Dios. Joven, tú no tienes excusa por no vivir una vida santa y pura. Tú no tienes excusa. Querido hermano, usted no tiene una excusa por no ser separados del mundo. Dios está en el proceso de moldear. Dios es el alfarero, Él es el arquitecto de nuestras vidas. Y sin Él, hermano, usted y yo no podemos hacer nada. Padre Santo, gracias, mi Dios, por esta tremenda verdad y promesa. Padre Santo, tú eres el alfarero. Y pacientemente estás esperando que uno más venga al arrepentimiento de sus pecados. Todos los ojos cerrados, querido visitante.